Saludos y buenas noches. Un fuerte abrazo, querida audiencia. Hoy es miércoles 24 de septiembre. En El Salvador son las 8:07. Y hoy quiero decirles que vamos a hacer un programa y me siento en realidad muy contento. Creo que es un día de buenas noticias. Y estas buenas noticias hay que compartirlas con todo el corazón abierto, con el espíritu hinchado, como se dice, y con esa batería, con ese vaso súper lleno para seguir dando la lucha. Vamos a hablar ahora de un tema que es relevante, que es un tema que hay que seguirlo explorando, pero que ojo con esto, no hay que caer en la desinformación o en la manipulación. Hay que ir a recoger información a donde nos pueden orientar correctamente. Ahora vamos a hablar de la resolución que ha comunicado la CIDH sobre las medidas que está solicitando se apliquen a los casos de Ruth Eleonora López y el doctor Enrique Anaya. Y miren, tenemos en realidad el gusto, de verdad, es un gran gusto, porque vamos a tener abogados, defensores de derechos humanos, que con una enorme credibilidad, que han dado la batalla, que han tenido valentía para asumir batallas que en este momento, sin duda, son un ejemplo y que también nos alimentan a muchos que estamos en esta lógica de tratar de defender lo correcto, lo decente. Quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regalen su like, que nos ayuden a compartir este contenido y, por supuesto, que conversen con nosotros. Manden sus preguntas. Traten de que el chat lo utilicemos para conversar con nuestros invitados. Mándenos sus preguntas, sus valoraciones, sus interrogantes. No se distraigan si de repente entra un hater o un troll o algo así. No se distraigan. Avísenme y aquí vemos si le damos el delete o lo dejamos ahí conversando con nosotros. Pero concentrémonos en la plática, ¿verdad? Vamos ahora a darle la bienvenida a nuestros invitados. Quiero, en primer lugar, darle la bienvenida a Ingrid Escobar, que está con nosotros y que nos va a acompañar esta noche. Ingrid, gusto de saludarte. De verdad que te agradezco que hayas hecho espacio, porque te hablé ahora en el transcurso del día. Te agradezco que hayas hecho espacio para conversar con nosotros. Hoy, un día de buenas noticias. Claro que sí, Franklin. No, yo muy agradecida porque me toman en cuenta para este importante programa. Y bueno, un saludo a la producción y también a los invitados que nos van a acompañar y un saludo especial a las personas que siguen este importante programa. Gracias. Listo. Nos acompaña también el abogado Jaime Quintanilla. Él es parte del equipo que está trabajando en el caso del doctor Enrique Anaya. Licenciado Quintanilla, bienvenido. Gracias por hacer espacio y poder compartir con nosotros, orientarnos sobre esta última resolución. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Franklin. Un saludo a Ingrid Escobar. Un gusto de conocerla a la distancia. Y por otra parte, saludar también a quienes nos miran y nos escuchan. Estamos a la orden para informar y además denunciar las situaciones de abuso de poder en el país. Quiero darle también la bienvenida al abogado Luis Rivera, que está con nosotros, abogado defensor de derechos humanos que ha estado cerca de los casos de Ruth Eleonora López, del caso de Santa Marta y, por supuesto, hay que recordar el caso del abogado y ambientalista, ¿verdad? Del caso de la cooperativa El Bosque, el pastor también, presidente de la cooperativa El Bosque. Y bueno, casos que quedan todavía en espera, pero que hay que seguirles dando tratamiento. Luis, buenas noches. Buenas noches, Franklin. Un honor estar en el programa y con los demás invitados. Realmente son panelistas de alto nivel y bueno, es un día creo que esperado por mucho tiempo tener estas noticias, ¿verdad? De coyuntura que tenemos hoy y que no las podemos ver todos los días, así que hay que celebrarlo de la mejor manera. Vamos a entrarle así rápido para aprovechar, digamos, el tiempo que nos han dedicado ustedes. Le pido a la comunidad nuevamente, vayan preparando sus preguntas. Arrancamos con el licenciado Quintanilla. ¿Le parece, licenciado, cómo reciben esta resolución de la CIDH que establece
al menos tres hemos visto, tres medidas que deberían de aplicarse a los casos del doctor Enrique Anaya y la licenciada Ruth Eleonora López. ¿Cómo lo reciben y qué significa, licenciado Quintanilla? Realmente esto ha sido un trabajo arduo y tengo que aclararlo. Nosotros como abogados salvadoreños, equipo de abogados de Enrique Anaya, realmente no manejamos el área de derechos humanos. Nuestro campo es más derecho administrativo, derecho constitucional, derecho penal y las ramas nacionales, ¿verdad? Pero en esto quiero ante todo agradecer el apoyo internacional y ahí quiero decir de que Enrique, por su prestigio, por su reconocimiento internacional como un jurista de alto nivel, las personas de forma voluntaria se comunicaron con nosotros y nos ofrecieron esa ayuda. El primero que hizo ese pronunciamiento y que iba a presentar una denuncia precisamente en Tel Aviv fue la Comisión eh, Interamericana de Derecho Constitucional. Entonces fueron ellos por medio del presidente y de ahí se fue derivando en todas las personas que como ahora es RFK, Derechos Humanos de Estados Unidos, Human Rights, eh, y otros más que ahora se me queda en el tintero, pero han sido varias personas las que han colaborado en esto. Al recibirlo el día de ayer fuimos notificados oficialmente. La resolución es del día 22, pero nosotros se nos notifica el día de ayer. Obviamente, con mucho optimismo la recibimos con mucha alegría en nombre de Enrique, ¿verdad? Porque después de estar pidiendo justicia y tutela de sus derechos en El Salvador, hasta ahora realmente se reconoce. Al final del túnel estamos viendo una luz y sé que esto, en la medida que lo expliquemos, a medida que esto avance en el desarrollo de esta reunión o conversación, podemos darnos cuenta que tenemos realmente una herramienta muy valiosa, ¿verdad? Y eso es lo que nos llena de mucho entusiasmo para seguir, digamos, en esta lucha, porque a la larga, si no obtuvimos justicia en El Salvador, no la hemos tenido aún, la justicia viene de fuera, ¿verdad? Viene de los últimos contrapesos que tiene la democracia en todo país, que son los organismos internacionales en virtud de los tratados que cada país ha firmado. Así que, en resumen, muy alegres, muy satisfechos, tampoco nos sentimos victoriosos, esto apenas es un comienzo, pero sé que todo esto, en la medida que lo platiquemos, vamos a entender cómo esta herramienta que tenemos ahorita de una medida cautelar de una comisión interamericana que no tiene jurisdicción a nivel de tribunales, pero sí es un organismo internacional derivado de la OEA, nos da mucha base para ir sentando todo lo que corresponde a efecto de que si el día de mañana, por obra razón, las cosas no se cumplen acá, pues habrá responsabilidad, ¿verdad? Y el hecho es de que Enrique, que no lo sabe, porque es parte de esta denuncia, ¿verdad? Porque él está incomunicado, él no sabe absolutamente nada, no sabe que hubo una reforma después de que él lo detuvieron y que la reforma se le pararían los pelos y supiera que hay una reforma en la Constitución nueva de una, ¿cómo se llama?, reelección indefinida. O sea, todo eso realmente no lo conocen todas las personas que están detenidas en este país. Están incomunicadas y ese es otro de los elementos que tiene que tocarse con la resolución. Eso por ahora es lo que puedo comentar. Para los abogados que están dando esta batalla y digamos aquellos que están cerca de las familias, Luis, ¿cómo se recibe esto? ¿Cómo se comunica? Porque yo entiendo lo que dice el licenciado Quintanilla. Esta información lo más seguro es que ni el doctor Enrique Anaya ni Ruth Eleonora López conoce esto, porque están incomunicados, totalmente incomunicados, pero las familias reciben esta información, los amigos, las instituciones. ¿Cómo se recibe esto y cómo se empieza a trabajar en este nuevo momento, Luis? Sí, fíjate que realmente fue algo, como decía Jaime, que se venía trabajando y la verdad es que no había una fecha en específico, pero platicaba hoy en la mañana con el esposo de Ruth, con Luis,
y realmente estaba súper feliz, ¿verdad? Porque es una batalla legal que se estaba haciendo para que se otorgaran estas medidas y se logró, ¿verdad? Eso abre una ventana para poder tener acceso, ¿verdad? A ella, y no solamente por la familia, sino que también por los abogados que en este momento están representando a Ruth, ¿verdad? Entonces, créeme que es bastante positivo, ¿verdad? Y también para la familia es algo increíble, pues, porque como te repito, eh, el problema que hay en el sistema penitenciario es que una vez ingresas a él, no tenés ya comunicación hacia afuera, ¿verdad? Con ni la familia ni con los abogados. Entonces, estas medidas cautelares abren la posibilidad y es un hecho histórico, ¿verdad? Porque, pues, por lo menos en estos dos casos, vamos a saber cómo están. Son dos personas importantes en el país, unas personas que han venido trabajando por los derechos humanos y por la democracia en el país. Y entonces creo que no solamente merecen el hecho de que se pueda saber sobre su estado de salud, sino que también que puedan tener medidas sustitutivas. En esta primera, digamos, esta primera ronda, para ver la impresión, Ingrid, ¿cómo se recibe, digamos, desde la perspectiva de este tipo de organismos, de organizaciones, y ustedes, Ingrid, como voceros importantes que han estado en la defensa de los derechos humanos y que han sido parte importante de lograr exponer lo que está pasando en las cárceles del país? ¿Cómo recibes esta resolución de la CIDH? Bueno, en primer lugar, estamos muy contentos de la organización en el territorio. Creo que a todo el mundo nos tomó de sorpresa, pero para bien, ¿verdad? El hecho que este organismo tan importante de la OEA, Organización de Estados Americanos, que tiene dos grandes instituciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto la Corte Penal en su momento, pero que la comisión haciendo, digamos, o siendo obediente al mandato, en este caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, haya decretado medidas cautelares para prevenir, en teoría, porque lo vamos a saber hasta que Ruth y el licenciado Anaya salgan, ¿verdad? Pero para prevenir graves violaciones a derechos humanos, para prevenir violaciones en la integridad física, personal de estos compañeros defensores, estos abogados. Y bueno, en ese sentido quiero decirle, la Constitución de la República y para todos aquellos que están diciendo que no les importa, que no pasa nada, que no van a cumplir, bueno, como ya decían los colegas, en el futuro esto va a tener consecuencias si no llegan a darle cumplimiento a estas medidas cautelares y una de ellas es la revisión médica de ellos, ¿verdad? Verlos y permitirles la comunicación tanto con la defensa como con su familia y también cambiarles la medida, ¿verdad? La Constitución de la República en el artículo 144 todavía no lo han reformado, ¿verdad? Como ya decía el licenciado, como por ejemplo lo de la reelección indefinida. Ese todavía no. 144, ¿qué dice? Los tratados, pactos, convenios son ley de la República, de obligatorio cumplimiento. Y por lo tanto, está claro, deben de darle cumplimiento a eso. Entonces nosotros... Y créanme, esto para nosotros es importante porque lo que ellos están viviendo, tanto Ruth, que está, por cierto, en un centro penal donde no debe de estar ella, incluso la misma sala de lo constitucional ha dicho que ella debe de pasar el proceso en vía de investigación en Bartolinas de tránsito, ¿verdad? Y no lo están cumpliendo. Está en el centro penal que yo le llamo de máxima tortura y muerte, que es Izalco, donde antes del régimen estaban los condenados pandilleros. ¿Cómo es que tienen a Ruth Eleonora López ahí? Y al abogado Enrique Anaya de igual manera, en un centro donde hay delincuentes ya condenados, donde muy probablemente van a estar sufriendo lo que ya otras víctimas inocentes, y hablamos de miles de víctimas inocentes, están reportando. Nosotros, solo Socorro Jurídico, tenemos 51 personas liberadas y todas nos manifiestan que la bienvenida a un centro penal son golpizas, torturas,
negación de derechos como por ejemplo la correcta alimentación, el derecho a la salud, el respeto a la integridad física y en el peor de los casos a la vida. Tenemos a esta fecha no menos de 447 víctimas mortales. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus competencias? Previniendo esto. En el caso de ellos dos, porque bueno, son muy reconocidos, ¿verdad? Y abogados y personas que han estado activamente denunciando. Ahí me quedo. Quiero preguntarle al licenciado Quintanilla, ayúdenos a entender. Son tres medidas las que enumera la resolución de la CIDH. Son tres medidas. Básicamente, lo que hemos leído desde la comprensión, digamos, yo no soy abogado, pero la comprensión que tenemos de la lectura que se hace es que son medidas que deberían de aplicarse en cualquier sistema carcelario decente, es decir, garantiza la vida de la gente. Pero hemos escuchado algunas reacciones. Bueno, en esta mañana escuché una reacción de uno de los analistas, digamos, que sigue al oficialismo, diciendo que él hasta recomendaba que El Salvador se saliera de ese sistema de la OEA, porque él considera que eso es hipergarantismo a los delincuentes. Entonces, ¿cómo ve usted las medidas que se han aplicado? ¿Qué tan razonables son? ¿Y debería el país cumplirla o no? Vaya, el primer paso que tenemos, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Ok, vaya, el primer paso que tenemos que hacer es entender qué es lo que reconoce la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución y precisamente en el manifiesto de prensa dice que considera que se encuentra en situación de gravedad y urgencia los derechos a la vida, integridad personal y salud, tanto de Enrique Anaya como de Ruth. Hay que aclarar que son dos casos distintos, ¿verdad? Aunque nos fuimos por vías distintas, pero al final el resultado vino a salir el mismo día. Eso para que el público lo entienda. Entonces, lo que se está previendo con la medida cautelar es casi prevenir de que esos derechos que están en riesgo no se violen. Entonces, el Estado sí tiene una gran oportunidad para enderezar, digamos, los errores cometidos, ¿verdad? Y tener sabiduría en la decisión. Ahora bien, las medidas como tal son, en primer lugar, adoptar las medidas procesadas para proteger los derechos de la vida, integridad personal y salud. Eso es lo primero. Pero se desarrollan en la siguiente, y es que el Estado debe implementar medidas para asegurar las condiciones de detención de acuerdo a los estándares internacionales. ¿Qué sucede acá? Y para que lo entienda la gente que nos escucha. El Salvador ha firmado tratados internacionales. Entre esos tratados está la Convención Americana de Derechos Humanos. Igual existe la Convención Universal de Derechos Humanos, cuyo administrador de todos esos tratados es las Naciones Unidas. En este caso, esto corresponde a América, ¿verdad? En caso de América es la OEA, la Organización Internacional a la cual pertenece la CID, para entenderlo. Entonces, ese tratado fue firmado y suscrito por El Salvador hace años. Los tratados, de acuerdo a lo que establece el artículo 144 de la Constitución, prevalecen sobre las leyes, menos sobre la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Para que vayamos entendiendo el calor legal, la jerga jurídica. Es que para esto tiene cumplimiento, debe ser acatado por los tribunales. ¿Bajo qué figura? Bajo figura el criterio de lo que se llama la control de convencionalidad. Es más o menos lo que existe a nivel interno cuando un juez, todos los jueces tienen respeto a la Constitución, deben respetar la Constitución en sus resoluciones. Igualmente son los funcionarios, ¿verdad? Todos los funcionarios administrativos en su actuar administrativo deben de respetar la Constitución. Y en el caso de los jueces, como hay razón, debe tener lo que se llama control constitucional. No son los magistrados de la sala de lo constitucional, pero sí son funcionarios judiciales que el primer instrumento que tú juras al tomar tu cargo es la Constitución. Entonces, cualquier ley, reglamento en el país que sea contrario a la Constitución, tú lo tenés que inaplicar, ¿verdad? Entonces, eso se llama control difuso de la Constitución.
Ahora, para entenderlo a nivel internacional, los convenios tienen una cosa parecida en derecho que se llama control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que todos los jueces, así como en el caso de la Constitución de El Salvador, cuando se trata de tratados y convenciones que ha suscrito El Salvador, eso se convierten en leyes de la República. Entonces, los fallos o el caso de las decisiones que está tomando en este caso también, y así lo dice la Corte, no la convención, sino sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el ente jurisdiccional de la OEA, ¿verdad? Donde pasa si esto no se cumple, y es lo que vamos a hablar. Entonces, en el caso, digamos, de El Salvador, nosotros tenemos que solicitar a los tribunales a que cumplan precisamente esta resolución, ¿verdad? Okay. Un ejemplo sencillo, dicen, vaya, veamos cómo están las condiciones de Enrique Anaya. Si no lo podemos ni ver, lo primero que tenemos que hacer es visitarlo. Segundo, debe haber una comunicación con su familia y con sus abogados. Lo podemos visitar, obviamente ahí será un horario que nos tengan que dar, ¿verdad? Pero la incomunicación es otro elemento que se tiene que quitar, ¿verdad? Que vamos a ser tal vez los únicos, y ahí vamos a tener que llevar a la prensa también para que den cuenta de que esto es un hito histórico, porque aquí nadie ha hecho una gestión de este tipo, que yo sepa, ¿verdad? Vamos a tener que ir a visitarlos, claro, la gente no va a entrar, nosotros sí, y vamos a conocer precisamente la situación y condición en que Enrique se encuentra. No que nos lo va a decir el Estado, ni nos va a decir centros penales, o que nos va a llamar, mire, necesito una medicina. No, nosotros tenemos que ir a corroborar eso porque es un derecho de la persona privada de libertad saberlo. Ahora bien, también tenemos, ¿verdad?, el otro elemento, y es creo que lo más medular para la situación delicada en la que ellos están en riesgo de salud y vida, es su detención provisional, ¿verdad? Los jueces estimaron acá que, no obstante que ser la máxima, digamos, medida que se puede dar a una persona procesada al estar detenido, en lugar de dar medidas alternas, entonces en este caso realmente lo que va a existir es que va a tener que promoverse por nuestra parte, por parte de la Fiscalía o del Estado mismo, una medida, una audiencia de sustitución de medidas o de revisión de medidas. En esa revisión de medidas es donde vamos a tener que ver este detalle, si se cumplen los estándares internacionales también para ese efecto y que el Estado los acate. Así que eso es lo que podemos adelantar ahorita sobre las medidas que tenemos. Y la otra, hay una situación ahí que dice debe haber concertar las medidas a adoptarse con los beneficiados y sus representantes, es decir, que tiene que haber una comunicación entre el Estado y nosotros. Hay que entender de que estas comunicaciones son oficiales. Al Estado ya fue informado oficialmente, tengo entendido que el día de ayer, esa notificación le llega por correo electrónico. Le llega a Cancillería inmediatamente, así como cuando se les informó de la solicitud, pues ellos tuvieron tiempo para contestar los puntos nuestros, los puntos en el caso de Ruth. De esa respuesta se ha ido desarrollando todo el proceso hasta lo que tenemos ahora, las medidas sustitutivas. Claro, el Estado en su momento, hay que decirlo enfáticamente, el Estado no estaba de acuerdo en que se otorgaran medidas, para ellos no existe, digamos, una persecución en contra de estas personas, para ellos están en un paraíso, ¿verdad? Y nosotros contrastamos diciendo todo lo contrario y presentando una serie de digamos, tal vez si hay pruebas directas, ¿verdad? Como documentales y cosas así, pero los mismos informes que ha dado la CIDE, en eso creo que Ingrid nos puede ayudar, hay resoluciones previas, ¿verdad?, sobre la situación carcelaria en el país, la situación de las personas fallecidas, la situación del estado de emergencia, de excepción, que ya lleva 3 años, que de por sí es inconstitucional en base al mismo artículo 30 de la Constitución, que dice que no puede estar más de 30 días y prorrogado 30 días más. Sin embargo, ese control constitucional los jueces no lo aplican y nosotros nos hemos topado en la Corte Suprema, nos hemos visto en el mismo inconveniente en los juzgados y ahora en la cuestión de juzgados de vigilancia penitenciaria,
ya no se diga en la Dirección General de Centros Penales, que le dan aplicación, no obstante que ellos se trata de delitos comunes, lo están tratando como que fueran personas de crimen organizado y le están aplicando el régimen de excepción. Decir que el derecho de defensa no lo tienen. Eso es lo que alegan. Nosotros tenemos obviamente todo eso documentado y esas cosas son las que, como el caso de Ingrid y el caso de Enrique, llevaron a saciar el vaso y al final dice la CID, ¿no? Definitivamente que estas personas hay que dictarles las medidas cautelares que en este caso tenemos. Y para eso, una cuestión muy rápida, licenciado, ¿hay tiempos? Ustedes tanto, porque entiendo que están llevando casos, digamos, individuales, ¿verdad? Aunque públicamente aparecen los dos al mismo tiempo y la gente ha creído que es una sola resolución, pero son dos resoluciones distintas en dos casos distintos que han tenido peticiones y solicitudes distintas. En el caso del doctor Enrique Anaya, ¿ustedes tienen tiempos para pedir esa audiencia de medidas, de revisión de medidas que dice? No, en base al Código Procesal Penal, como a Enrique le decretaron las medidas el día de la audiencia y las confirmó el Tribunal de Instrucción, entonces más o menos como desde el 12 de julio creo que es, él está, digamos, con la medida esa. Si las situaciones cambian, entonces tú puedes pedir cambio de medidas o revisión de medidas. Eso porque se trata de medidas cautelares, ¿verdad? Es decir, esas cosas son cambiantes en base a los hechos. Claro, nosotros no podíamos adoptar así nomás porque ya tuvimos los tropiezos digamos, de absurdos jurídicos, de que nos aplican o nos resuelven cosas que no tienen que ver con el tema, pero sabemos que son casi órdenes. No existe independencia, no existe, digamos, imparcialidad de los jueces. Entonces, para llegar a esto, este es el instrumento idóneo. ¿Verdad? Hoy si las cosas cambian, igualmente lo vamos a hacer a nivel, ahí me adelanto. Nosotros vamos a ir a que se cumpla, a hacer que se cumpla estas medidas cautelares. Por eso aclaraba también, no es ir a decir al gobierno central, que es el que recibe la notificación, el Estado es uno solo, pero ahí el que es competente para resolver esta situación es el que lleva el proceso. En este caso es el juzgado cuarto de instrucción en nuestro caso. Entonces a ese tribunal tenemos que ir a hacer las consideraciones legales pertinentes, llevarles esta resolución, ¿verdad? Esta resolución oficial porque está incluso, si las personas que nos escuchan entran en internet y ponen en el buscador CIDH, ahí vas a encontrar automáticamente el sitio web de esto y aparece en prensa como media página abajo. Ahí está precisamente lo que es las dos resoluciones y ahí la gente lo puede leer, incluso están el link para buscar el texto completo de la resolución de cada caso. Entonces, nosotros igualmente, como tenemos el habeas corpus, creo que de Ruth también lo tiene. Igualmente vamos a ir a pedir la reactivación del caso y que se pronuncien en base a lo que está ordenando también no tanto ordenando, lo que está sugiriendo, ¿verdad? Y como repito, y lo decía al inicio, este es el momento clave para el Estado para que rectifique los errores que se han cometido, en el caso de ellos dos por lo menos, ya no digamos de tantas personas, para que estas personas sean puestas en libertad. Pero en el caso de Enrique, como hay razón, porque tiene una condición preexistente médica bastante delicada. Y voy a hablar de esos detalles porque de acuerdo a lo que ya no ha estado, digamos, como prohibido, reservado, hay un elemento que da a entenderle que él está en una situación, no grave, pero sí, le digo delicada porque, en riesgo. Lo adelanto, ha bajado mucho de peso. Ha bajado mucho de peso, es algo que aparece de los mismos documentos que se han ido, digamos, recolectando. Luis, y en el caso, digamos, de Ruth, ¿qué tiempos ves que se pueden tomar en cuenta? Digamos, si ponemos esto y hay una medida cautelar, ¿en cuánto tiempo podríamos ver si hay una respuesta? Pues, porque aquí podemos pasar de que la medida queda ahí y no la acata nadie. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Poniéndole, o sea, pensando en que la gente o los que estamos al otro lado de la pantalla decimos, ¿cuándo será esto, verdad? ¿Cuánto tiempo puede pasar esto, Luis? Sí, fíjate que la CIDE le ha otorgado 15 días al Estado salvadoreño para que dé informe. Es decir,
en esos 15 días es el plazo para que se cumplan lo que ellos están solicitando en las medidas, ¿verdad? Que verificar el estado de salud, que tengan comunicación con sus familiares y con la defensa técnica. Todas estas cosas deberían de cumplirse entre esos 15 días. ¿Verdad? Es decir, el Estado no puede responder que no ha podido cumplir porque se le ha hecho difícil, porque el director de centros penales está fuera del país y no dio el permiso. Es decir, cualquier justificación, pues, ¿verdad? De las que nosotros conocemos vagamente, eso no puede hacerlo el Estado. Entonces, en esos 15 días tendría que verse la buena voluntad la buena voluntad que el gobierno tiene para poder colaborar con la CID, ¿verdad? Obviamente, como ha venido reaccionando el gobierno bajo estas situaciones, creo que lo más seguro es que no lo haga, pues, ¿verdad? Yo creo que lo que ha estado haciendo la defensa técnica en los dos casos, tanto de Enrique como de Ruth, creo que ha sido lo mejor posible, ¿verdad? Que es solicitar todo por escrito, solicitar todo lo que la ley prevé en estos casos, ¿verdad? El Código Procesal Penal. Eso obviamente puede permitir que por lo menos haya algún cambio. Mira, la medida cautelar, como ya lo dijo Ingrid y también Jaime, creo que como es de estricto cumplimiento, tienen un margen muy pequeño el Estado, porque estamos aquí poniendo en tela de juicio, obviamente nosotros los que vivimos aquí, todos los salvadoreños sabemos cómo actúa el gobierno, pero ellos se van a exponer solos. Entonces hay que ver, como te digo, hay que ver qué sucede en estos 15 días. Yo quisiera creer que podría caber la posibilidad que tanto Ruth como Enrique les otorguen medidas, pero nunca se sabe con este gobierno. Es decir, si nosotros creyéramos que ellos actúan de buena fe, no estuviera ni Ruth, ni Enrique, ni Alejandro, ni José Ángel y otras personas que están detenidas hoy por hoy en el sistema penitenciario, ¿verdad? Así que por lo menos existe estos 15 días que tiene obligación el Estado para cumplir las medidas cautelares. Si no, pues veríamos entonces qué podemos hacer. Claro, digo en qué se puede solicitar, ¿verdad? ¿Qué más se puede solicitar internamente en los tribunales que llevan los casos en este momento? Qué tremendo. ¿Eh? Vamos a, Ingrid, te quiero preguntar esto porque estas son dudas que van quedando, ¿verdad? Uno dice, esto marca precedente. Este tipo de resoluciones marca precedente. Ya lo decía usted, licenciado Quintanilla. Primera vez que aparentemente vemos una resolución de este tamaño aquí en el país, con casos como estos. ¿Qué tipo de precedente marca, Ingrid? Y digamos, ¿qué puertas abre esto? Y te lo pongo así. Estamos en el marco de los sendos discursos de Naciones Unidas, ¿no? Y vamos a escuchar este discurso. Estos temas definitivamente son contrastantes ante un supuesto discurso que se vaya a pronunciar allá. ¿Qué marcos en el plano jurídico de derechos humanos, de la defensa de derechos humanos, son los que establece, digamos, momentos como esto? ¿Abre una nueva etapa o debemos seguirlo viendo como algo normal? No. Es una nueva etapa, indudablemente. El Salvador está en el ojo del mundo actualmente. Hay muchas situaciones por las cuales El Salvador está en el ojo del mundo, no solamente por la propaganda, sino que también, bueno, ya los grandes errores que hemos visto, como por ejemplo con el caso de Kilman Ábrego, que ya reporta que han habido torturas, con el caso de los venezolanos, que, fíjense bien, el Estado de El Salvador, cuando es Estado contra Estado, Venezuela, El Salvador, ¿dónde están los venezolanos? Libres. Cuando es contra organizaciones internacionales, como es Robert F. Kennedy, ¿dónde está Kilman Ábrego? Los senadores, por ejemplo, Estados Unidos, libre. Ok, pero con el pobre salvadoreña, ahí cuesta, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo. Esto que está pasando es un hito. Desde 1995, nosotros asumimos independencia. Perdón, que mi perrita, oye un perrito ahí. Quiere participar en la entrevista. Por
ahí y hay otro perrito aquí. Bueno, nosotros como Estado de El Salvador hemos asumido competencia en la CIDH desde 1995. Hemos sido condenados, 11 veces. Dulce. La copina. Ya le vamos a dictar una medida cautelar ahí. Definitivamente. Es que no sé, pero como que hay un perrito aquí o no sé si allá afuera, discúlpenme. Pero voy a cerrar la puerta, Es que o sea, un poco queremos marcar esto en el sentido de deberíamos de verlo esto normal o en realidad esto marca un nuevo precedente. Porque hay que decirle, licenciado Quintanilla y Luis, por supuesto, Ruth Eleonora López y el doctor Anaya han representado dos casos que han puesto este tema a nivel global, ¿verdad? Y hemos recibido otro tipo de, digamos, de declaraciones, de posturas, de anuncios, pero hoy se marca un nuevo escenario y hay que pensar también en otros salvadoreños que están detenidos. Y allí hablábamos de otros casos, como Fidel, como el abogado de la cooperativa El Bosque, el pastor. Entonces hay casos. Vaya, Ingrid, hoy sí ya logramos solventar. La Dulcinea, más o menos. Bueno, estaba diciendo, ay, disculpe, pero para que vean que estamos en vivo, hay que compartir este programa, es bien importante. Nosotros, amantes de los perritos, ahí estamos con problemas. Ok, como les decía, desde 1995 nosotros hemos asumido competencia, ¿verdad? Ante, en este caso, la Corte Penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, desde esa vez, creo, si no me equivoco, son 11 o 12 sentencias contra el Estado de El Salvador y es reiterada la violación a los derechos humanos, como por ejemplo la desaparición forzada. Nosotros podríamos decir en este momento, por ejemplo, que el Estado de El Salvador tiene en carácter de desaparición forzada a Ruth Eleonora López, a Enrique Anaya. Si las tres características las cumple, y ahí está el Estatuto de Roma, que clarito dice que la desaparición forzada es un delito internacional y el Estado lo está cometiendo. Lo capturó policía o militar, así como a muchas personas inocentes también en régimen. Lo llevan a un lugar incierto, porque nos dicen que Ruth está en Izalco, pero así habían dicho de Quilmar Ábrego y apareció en el Industrial de Santa Ana. Entonces no hay certeza de que esté ahí de verdad. Correcto. En el caso del abogado Enrique Anaya, lo mismo. No tienen la posibilidad de ver ni la familia ni el abogado. Una llamada de 30 segundos no la pueden tener. Cumple la segunda característica, está en un lugar incierto. Tercero, esa incomunicación, ¿verdad? Esa forma de la institucionalidad de no dar información respecto de las personas privadas de libertad. Entonces, hay delito también de desaparición forzada. ¿Qué le quiero decir con esto? Por ejemplo, Ruth López. Ya, por cierto, el 27 de septiembre, en 2 días, cumple 48 años Ruth Eleonora López, presa injustamente en el Centro Penal de Izalco. ¿Qué fecha? ¿Mande? El 27 de septiembre, en 2 días ella cumple 48 años. Wow. Y aquí queremos hacerle un llamado a todos los que nos están viendo para que el 27 de septiembre mandemos un mensaje de solidaridad, porque felicitar no podemos, porque ¿cómo se va a felicitar a alguien que está injustamente preso, verdad? Pero de solidaridad con ella. ¿Pero qué le quiero decir? Ella, defensora de derechos humanos. Ella, una mujer que ha sido activa en la denuncia de la corrupción y por nuestro derecho que tenemos al acceso a la información pública. Va a tener que pasar su cumpleaños 48 encerrada en los centros de tortura y muerte de Bukele. ¿Por qué está pasando esto en nuestro país? ¿Por qué se permite esto en nuestro país? Y bueno, hoy hay una medida cautelar. Es urgente, porque ¿qué dice la comisión? Es de gravedad, por supuesto que es de gravedad. Enrique Anaya es una persona, no sé si me corrige, adulta mayor, con enfermedades crónicas. Es de gravedad. Nosotros le hemos enviado informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ellos han recibido documentación de casos donde la gente no solamente
se le agravan los cuadros de salud adentro, sino que terminan muriendo por negación de tratamiento médico. Es de gravedad, es urgente, el daño puede ocurrir en cualquier momento. Mire, le voy a decir un caso. Un joven de 35 años, también era delito común, solo duró, oiga bien, 40 días en el centro penal de La Esperanza, Mariona. Recientemente capturado, murió el 25 de julio, un día donde decían 0 homicidios, lo mataron en el centro penal. Ahí tenemos la evidencia y está documentado en el Sistema Universal y en la OEA. Entonces, y un joven sano, que no tenía enfermedades, y lo mataron. Entonces, el riesgo es grande de gravedad, de urgencia y de irreparabilidad. El daño no puede corregirse después. ¿Y cómo le regresamos la vida a la gente? Y si muere por negación de tratamiento médico Enrique Anaya, y si Ruth Eleonora López la matan, así como han matado a un montón de gente en el Centro Penal de Izalco, si el Estado no cumple estas medidas cautelares, y ya los abogados de los casos lo harán, entonces hay que escalar a la Corte Penal Internacional, y yo le aseguro que es una condena segura contra el Estado de El Salvador, ¿verdad? Así que eso, ahí me quedo. Aquí yo le digo esto y quiero preguntarle, licenciado Quintanilla y a Luis, aquí vimos hace poco, licenciado Quintanilla, vimos el caso del profesor Manuel Mira. Murió en el hospital, lo sacaron, lo dejaron libre, pero solo a morir salió. O sea, en realidad esto está pasando en los centros penales. Vimos el caso de Atilio Montalvo, que lo dejaron libre hasta que ya estaba, o sea, se desvaneció en el hospital. Entonces, este tema tiene que ver con cuestiones reales, no es una situación política. Quiero preguntarle en este caso, la salud. Usted vio en la última vez que se pudo ver al doctor Enrique Anaya. Nosotros lo vimos en pantalla, vimos un estado de ánimo distinto a lo que habíamos visto tradicionalmente. Al doctor Enrique Anaya siempre ha sido una persona muy activa, con mucha energía, y ahí vimos una persona distinta. Entonces yo quiero preguntarle, ¿en realidad la salud del doctor Enrique Anaya se encuentra estable o ustedes la ven en una condición de alerta? Bueno, desde que fue detenido Enrique, como se considera a nivel internacional, e incluso hay una convención interamericana de protección de derechos humanos de personas mayores, que él califica para eso. La persona mayor se considera adulto mayor, la persona mayor a 60 años. Entonces, Enrique, cuando lo detienen el 7 de junio, tenía 61 años y cumplió 62 ahora el 8 de agosto. Entonces, Enrique realmente, igual que Ruth, está detenido injustamente, pero la situación de salud de él porque se controla y va, digamos, al médico privado, ¿verdad? Y toma su medicina, pero ya tiene 20 años de tener una enfermedad crónica que es la diabetes, ¿verdad? A eso se suman otros elementos, pero solamente quedándonos con el tema, aparte de ser diabético, de ser hipertenso, tener 62 años. Enrique tiene una situación bastante crítica porque en el año 2022 le entró un virus, parte de su sistema inmunológico que no es muy fuerte, y ese virus le atacó, digamos, en la parte de la espalda, en la columna vertebral. Estuvo casi que se muere, durante 3 meses en hospital, hicieron una cirugía. Entonces de eso al final, digamos, se hicieron, digamos, las investigaciones correspondientes, patologías y todo lo demás, y apareció con un virus de tuberculosis. Entonces digo yo que, y como dice la infectóloga en el dictamen que da, digamos, para efectos judiciales, manifiesta que eso no le da, digamos, una inmunidad, es decir, que al contrario, él está siempre vulnerable a adquirir eso. ¿Qué pasa con los centros penales? Hay mucho riesgo. Pero eso me adelanté mucho. Al tiempo presente, Enrique, cuando lo detienen, está muy bien, anímicamente, y usted muy bien lo dice, ¿verdad? Es siempre rebosante y todo lo demás, alegre.
Después de la audiencia, definitivamente, o al verlo, ha visto ahí, le noté yo digamos, el decaimiento producto del estrés que tenés porque estás encerrado, dormís en el suelo, lo sacaron y lo llevaron de aquí para allá y no sabía. O sea, una psicosis impresionante antes de entrar al centro penal. Ahora entra al centro penal y ahí llamó la atención yo de las autoridades si nos están escuchando. Enrique fue evaluado por medicina legal. Aquí tengo un dato que aparece también en el expediente. El 8 de junio, al día siguiente de su detención, es evaluado. Y un elemento que debe de controlarse en una persona diabética es el peso. No puedes bajar de peso tan así de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque no es normal, pues. Algo está funcionando mal. Hoy casualmente que estamos en este proceso, el Estado dio su informe, pero para sorpresa nuestra apareció una ficha médica, ellos dando a entender como que lo estaban cuidando, y sin embargo del informe médico que adjuntan y remiten a la CID es del 29 de julio de 2025. Enrique pesa 82 kilogramos. Estamos hablando del 29 de julio. Ya pasó agosto, estamos con septiembre. Enrique en ese lapso de estar detenido como de casi 2 meses, bajó 25 libras. Entonces, mira si ese no 25, es un... Perdón, 25 libras en 2 meses. No, eso no es normal. En menos de 2 meses. No, y no solo eso, es un diabético. Entonces, ¿qué quiere decir? La alimentación que ahí tiene no es adecuada, ¿verdad? El control médico que él tiene, que debe ser un control para los estándares internacionales, la misma OMS establece, y no es una cuestión inventada, la misma sí lo retoman, porque nosotros lo dijimos también. ¿Cómo tienes tú una referencia médica, digamos, internacional? La OMS. Entonces la OMS te dice qué es lo que debe ser, no de un preso, sino que de una persona que tiene común y corriente un diabético. Entonces tú debes de tener los controles alimenticios, físicos, toma de glucosa, ver los parámetros, digamos, de los riñones, etcétera, etcétera. La vista, que es otro elemento que se puede ir, digamos, porque todo está concatenado. Entonces, esa situación de alerta, digo yo, que estamos esperando. Pues entonces, entre las cosas que también, y ahí es donde la prensa juega un papel importante, ¿cómo nos dimos cuenta del caso nosotros del señor Atilio Montalvo? Por medio de la prensa. ¿Qué ocurrió? Y ahí abrevio lo más que puedo. El señor creo que fue detenido en mayo del 2024, fue llevado a Izalco. De Izalco creo que a los 2-3 meses salió, eso es lo que la noticia desarrolla. Y después de esos 2 meses lo sacaron al Seguro Social de ahí, creo que de Sonsonate, porque él estaba mal, estaba en una situación delicada. Sí. ¿Qué sucedió? De ahí lo llevaron al centro penal donde está Enrique ahora. Él salió creo que 1 mes antes de Enrique, o estando Enrique ahí, porque por poco se moría. ¿Por qué? Porque él es un diabético y también tiene problemas de insuficiencia renal y creo que no le hacían los tratamientos adecuados. Moraleja de esto, ¿para qué esperar una situación como de Atilio Montalvo? En el caso de Enrique Anaya es el centro penal donde este hombre ha estado 1 año. Enrique ahí está, ¿qué garantías hay? Y no solo eso, le sumamos el hecho de tú vas, como cualquier parroquiano, a un hospital, tú en buenas condiciones, digamos, por tus propios medios. Llegas a un hospital en una situación X de emergencia o a controles, a un hospital público, igualmente es el Seguro Social. No te atienden. La atención es deficiente. Te dejan para... No hay medicina, no hay atención hospitalaria, mucho menos. Una emergencia es de meses, de años. Yo tengo casos de esos que no voy a mezclar peras con manzanas, pero te digo, eso que yo denuncié, porque fue el primero que me di cuenta cuando fue la detención de Enrique, lo he dicho y lo voy a repetir siempre, es decir, el estado en que él se encuentra no es para estar detenido. Él perfectamente podría estar con una medida sustitutiva, ponerle 2 policías en su casa, con un brazalete o digamos, una cuestión magnética que hoy se controla con tecnología fácilmente, pero no.
Lo mismo que sostiene en la resolución precisamente la CID, en este caso, ya en la resolución propiamente, a él le han aplicado, igual que a Rudy, a la mayoría de personas que son perseguidos políticos o que son oponentes o que son críticos, la pena máxima de un proceso penal. Los están haciendo cumplir penas anticipadas, cuando ellos no califican para eso porque no tienen riesgo de fuga, tienen suficientes, digamos, fueros para estar en su casa, no van a huir, pero eso lo hacen precisamente para callarnos en primer lugar y la otra amedrentar a medio mundo. Aquí todo el mundo, yo estuve en la marcha hace poco y te digo, muy poca gente llegó, pero el resultado del trabajo que hace el Estado. Es decir, tienen a todos amedrentados. Pero ese es el tema, digamos, peligroso en cuanto a la salud de Enrique. Y Franklin, tú realmente tienes razón. La situación de Enrique es bien delicada. Y lo mire, aparenta él en la última vez que lo hizo. No, es que lo vimos, pero yo quiero preguntarle, este dato de que bajó 23 libras, ¿cuándo lo tuvieron? Y no lo han consultado con un médico, porque un médico le puede decir, él tiene esto, esto y esto y esto, y baja 23 libras de un solo, eso ya es una señal peligrosa, grave. Por eso le digo, mire, el desorden, y es tan evidente el desorden del Estado que primero no le tienen un expediente a nadie, mucho menos a un enfermo, ya no digamos un enfermo crónico como él. A él lo llevaron primero a medicina legal. Después de tener la medicina legal, estando en la división, porque nosotros pedimos que hicieran unas pruebas, porque tiene también una hernia, como una masa muscular acá en la parte abdominal. Esperamos que sea benigno, pero no sé. Híjole. Hay que hacer una biopsia, hay que hacer una ultra, todo está ordenado, estaba para el 9 de junio, 2 días después de que lo detuvieron y no se pudo hacer nada. No le han hecho nada. Entonces el Estado no tiene control de qué es lo que le hicieron en el Sacamil, qué le hicieron en medicina legal, qué le han hecho en el hospital tal. En los productos es un desorden. Por eso es que la gente se muere, como dice Ingrid, porque ahí en lugar de ayudarle, creo que peor los tienen. Pues, y cuando la persona está pidiendo ayuda, más está en un lugar que no hay ni atención médica ni enfermería, pues se dan gusto los carceleros, va viendo a la gente sufrir. Y realmente no es una cuestión de película de ficción, es una realidad lo que vivimos lamentablemente, y estamos en una situación muy preocupante porque si solamente los mismos documentos que el Estado tiene, podemos decir, bajó 10.5 kilogramos, 25 libras casi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y eso que de vez en cuando la familia llega, pero no lo ven, se le deja algo, no sabemos si se le entrega, igual con la medicina, y ese es otro punto, ¿qué es lo que dicen digamos, las normas internacionales y los convenios sobre personas detenidas? A una persona como él, el Estado es el que se responsabiliza de él. Nosotros no tenemos por qué darle ni a la familia la medicina. ¿Y qué sucede? Si no le llevamos nosotros, eso que se muere. Se presume que le llevan las cosas. Pero, y tras eso hay que ir todos los sábados, porque se pone un medicamento que está refrigerado y si lo dejamos ahí se arruina y peor. Pero para nosotros esto es bien importante, porque sí creemos, ¿verdad? No con optimismo, pero que el Estado va a tener que cumplir esto, si no le va a venir una presión internacional increíble. Porque también hay que decirlo claro, ¿qué sucede si nosotros llegamos y pedimos el cumplimiento de las medidas en el sentido de comunicación con ellos y de que se lleve a cabo la audiencia para revisar las medidas? Lo va a tener que resolver la juez, porque si la juez en nuestro caso no lo hace, le digo, el Estado y ella se van a ir denunciados. Nosotros ya tenemos un trabajo adelantado, ¿verdad?, con el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias. Igualmente, así como entiendo que Ingrid conoce más de ese tema, se ha hecho una denuncia al Estado en la Corte Penal Internacional. Todo esto que estamos haciendo no es una cuestión de amenaza, es una cuestión de agotar todas las vías, aunque puedan ser de tiempo, pero esto ha sido rápido, afortunadamente. El día de mañana, cualquier funcionario que ha cometido, digamos, ilegalidades y va a ser responsable de lo que a ellos les ocurre. Entonces, por eso digo, este es el momento ideal, propicio para que el Estado corrija la plana. La CID les está dando esa oportunidad para decirles, mire, no queremos decir que se le han vulnerado los derechos. Nosotros solo decimos, está en una situación de urgencia y emergencia, ¿verdad? Están en alto riesgo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar?
Si ellos incumplen, nosotros también vamos a informar inmediatamente a la CID, porque somos parte solicitante. Al decirlo, la CID va a tomar eso y ellos van a estimar trasladar ese incumplimiento de medida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el ente jurisdiccional donde los jueces de la misma OEA, en lo que es la Corte de la CID, van a resolver y el Estado va a salir condenado. ¿Qué sucede con eso? Eso lo que da es una mala imagen del Estado. Lo que da a entender es que estamos realmente, como denunciamos, en un Estado totalitario. Aquí no hay democracia, aquí no hay respeto sobre el Estado de Derecho, mucho menos una instancia internacional. Entonces el que va a salir desacreditado es el Estado. Si no, veamos ya otros ejemplos en los que la gente pues vive aislada y realmente vive en un país donde no se puede vivir porque no hay libertad, ¿verdad? Los nombres ya lo sabemos. Pero esa es la situación extrema que tenemos. Yo sí estoy un poco optimista, quizás por mi fe y creencia más cristiana, religiosa que otra cosa, porque las oraciones, este ha sido el resultado precisamente de eso. Definitivamente que la fe mueve montañas y ahí hay que apelar. Si no, seguimos dando palo con los instrumentos legales que tenemos, que esto viene a ser, como decía, de los últimos contrapesos que tiene un ciudadano ante los abusos de poder. Voy a leerles comentarios, han caído un montón de comentarios, voy a leer algunos y los otros los voy a dejar corriendo. Les pido ahí que tomen nota y luego hacemos una valoración final para ir más o menos cerrando. Yo quiero después incorporar algunos elementos. Bien, vamos a ver si nos ayuda producción. Solo los organismos internacionales batallarán en el futuro, dice Antonio. Buenas noches, saludos a los pensantes conectados, especialmente a Fran y a todos los invitados. Gracias a los defensores, a todos los defensores de derechos humanos, dice Carla. Excelente, y pone las manitas ahí orando, Carla. Ojalá que esta resolución que ha enviado la CIDH tenga efecto. Qué terrible lo que está pasando, dice Héctor. A ver, sigamos. El pueblo está luchando contra un sistema satánico, diabólico, porque pactar con criminales es pactar con el diablo, dice Mayrita. Sigamos. ¿Y cuál es la consecuencia para Bukele si no atiende esta resolución de la CIDH? Ahí van tomando nota y después nos ayudan a responderle a la comunidad. Sigamos, por favor. Tanto Ruth como Enrique son de los mejores abogados de El Salvador. El gobierno actual prefiere meterlos presos para callarlos y también para intimidar a otros. Dice, los ultraderechistas siempre caen como caerá este dictador, dice. Sigamos. Bukele es uno de ultraderechistas, solo con un bachillerato va a dejarnos quebrados, emproblemados, igual que lo es Milei en Argentina, dice. El problema no es de ley, el problema es que Bukele cree que él no necesita obedecer la ley y se ha declarado dictador y hasta él mismo se llama dictador. Los dictadores no respetan las leyes. O sea, la gente, yo lo que estoy percibiendo es que la gente cree que no va a acatar esta resolución, más o menos, digamos. Saludos, Fran, y a todos los invitados, feliz noche. Rubén, sigamos. Muy buenos invitados, hay que poner mucha atención, dice Sarita. Sigamos. Dice, viva la libertad de expresión. Sigamos, Rubén. Buenas noches, Fran, y a tus invitados, Antonio. Sin cuerpo no hay delito. Ese es, híjole. ¿Qué tiene que ver? Sigamos. Saludos, los pockets de Acer. Saludos, buenas noches. Buenas noches, Fran. Saludos a los invitados. A ver, sigamos, producción. Sigamos. Está jodido, dice, este desorden de personalidad múltiple. Lo interesante es que ni todos juntos. Vamos, sigamos, dicen algo cuerdo. Bianca Montes, no todos somos republicanos, defendemos la constitución de nuestro país, pero lo mismo hay zurdos muy vendidos al dictador, dice. Sigamos. Libertad para todos los defensores de derechos humanos y procesos justos para los privados de libertad inocentes, Julio Valle. También el Eduardo Menoni dice, está en contra. Sigamos, aquí han metido otros temas ustedes. Liberen a Ruth y Enrique, dice. Sigamos, por favor, gracias. Vamos.
La falta de empatía, de pensamiento crítico y de conciencia. Sigamos. Vamos a ver, sigamos. Sigamos. Vamos a ver, vamos a dejar por ahí. Voy a pedirle a producción que siga dejando los comentarios y ahí vemos si vemos alguno. Voy a aprovechar el tiempo porque ya llevamos una hora más o menos. Quiero preguntarte, Ingrid, en este caso, esto, yo te preguntaba anteriormente, ahí le responden los comentarios, pero quiero preguntar esto. ¿Esto abre un precedente para otros casos, Ingrid? Para otros casos que están ahí y que probablemente hasta este momento no han tenido, digamos, la posibilidad de este tipo de medidas o de digamos, mensajes desde la comunidad internacional o los organismos internacionales. ¿Puede ser una pauta para otros casos? Sí, sí, y fíjese que aquí es donde yo veo dos escenarios. Como decían los compañeros, ¿verdad? No estamos como tan optimistas porque sabemos lo que es el Estado. Si en nuestro país hubiera independencia de poderes, ¿verdad? Independencia judicial, nosotros sabríamos que los jueces en los dos tribunales donde están estas medidas cautelares tendrían que acatar estas medidas cautelares de inmediato. Pero como no hay independencia, uno, y dos, que al ellos, digamos, reconocer la gravedad, el riesgo y la irreparabilidad del daño, estarían también reconociendo que está pasando en los centros penitenciarios. Y actualmente vivimos ya por 42 meses en un régimen de excepción que es que no pasa el control constitucional ni el control convencional, es ilegal completamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Al reconocer ellos estos dos procesos, tendrían que, es como un mea culpa también de todos los demás casos. Entonces, ahí mi miedo es ese, justamente. Por eso es que yo entiendo a los compañeros cuando dicen, aunque es un triunfo internacional de derechos humanos, ¿verdad? En base a todo el marco internacional de derechos humanos, también aquí sabemos, bueno, en El Salvador sabemos que no se cumple y tengo este miedo. Ahora, respecto de los comentarios, hay uno bien importante, bueno, hay unos análisis, pero hay uno bien importante que dice, ¿cuál es uno de los objetivos del encarcelamiento del abogado Enrique Anaya y de la abogada Ruth López? Sí. Si ellos no han cometido absolutamente ningún delito, no tienen pruebas absolutamente de nada. Ok, es justamente lo que dijo el amigo, intimidar a otros, ¿verdad? Y lo vemos tanto en las redes sociales como presencialmente en las marchas. La autocensura, el efecto dominó que genera. Bueno, yo les voy a decir una cosa. El día que capturaron a Ruth, a los 3 días, me tuve que desplazar internamente porque la policía llegaba cada semana a mi casa. El día que capturaron, bueno, a Ruth la capturaron el 18 de mayo. El día, fíjese bien, que fue la audiencia inicial de Ruth, yo tenía conectado 2,000 personas dándole seguimiento y la policía llegó a mi casa, yo ya estaba desplazada interna. El 7 de junio que capturaron al abogado Enrique Anaya, yo tuve que salir del país porque eso fue un ultimátum para todos los que somos defensores de derechos humanos y que hemos tenido, y sin ánimo de ser jactanciosas, pero digamos, la forma de decir las cosas como son, que es un inconstitucional, el presidente es inconstitucional, que hay una enorme corrupción donde hacen uso del régimen de excepción para ocultar todos los corruptos que son, donde hay graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado porque los derechos humanos los viola únicamente el Estado. Entonces, ¿qué le quiero decir? Muy acertado esto que dijo el amigo, intimidar, ese es el objetivo. Y claro, ¿por qué? Porque Bukele cree, y también lo decía ahí, que él es la ley, como que estamos en la época de la Edad Media, ¿verdad? La ley soy yo. Bueno, hoy hasta un terreno comprado para hacer una residencia y ni le consultó absolutamente nadie. ¿Por qué? Bueno, hoy hay reelección indefinida, puede estar como Daniel Ortega hasta los 70, 80 años si quiere en el poder. Y bueno, decía un amigo ahí, sin cuerpo no hay delito. Hablaba de casos como el de Catalino Miranda, ¿verdad? Que está... Bueno, ya vimos lo que sucedió. Bueno, los motoristas, ¿se recuerdan que a los 3 días murió? Imagínense qué riesgo tan grande. Cuando salieron ellos porque les quitaron el subsidio de un día para otro y entonces no pudieron y los metieron presos, murió uno, el de apellido Yaco, creo. Ajá, entonces, o sea, así de grave la situación, ¿verdad? Y sí, definitivamente este es un hito importante. Nosotros tenemos que esperar los 15 días que la comisión ha dado
y vamos a darle seguimiento a lo que los abogados hagan respecto a este caso en sede internacional. Luis, algunas reacciones que ves tú y qué perspectivas, digamos, francamente, podría dar esto como impulso a esta defensa de los derechos humanos desde el país. Sí, mira, uno de los comentarios preguntaba que qué consecuencias pudieran haber de no cumplirse las medidas y con todo este proceso que se lleva en la CID. Pues ya se mencionó al inicio de la entrevista, la cuestión es que si la CID encuentra elementos suficientes de las violaciones a derechos humanos, tanto en el caso de Enrique como de Ruth López, obviamente va a pasar el expediente a la corte, ¿verdad? Y esa es la consecuencia más grave que puede haber para el Estado, para los funcionarios, para los jueces, que dan un criterio más político que jurídico, ¿verdad? Y entonces puede haber una condena, ¿verdad? Al Estado de El Salvador. Y obviamente, como repito, no solamente condenan al Estado, sino que también a los funcionarios que han estado involucrados en dichas violaciones, ¿verdad? Entonces, digamos que para nosotros es muy alentador. Creo que es una posibilidad bastante grande para que no solamente el caso de Enrique y Ruth, que se están ventilando en este momento de esta forma en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que también existe la posibilidad para otros casos, ¿verdad? Hay cientos de casos en el sistema penitenciario que desde su detención se les ha violentado sus derechos y entonces esto permite que se cree en el sistema, que se cree en el sistema internacional, ¿verdad?, de derechos humanos, y también se pueda presentar todas las solicitudes pertinentes. Creo que aunque nosotros quisiéramos creer que el Estado va a cumplir con estas medidas porque, como ya hemos mencionado, son de estricto cumplimiento. Y es más, la comisión en su resolución dice que tiene los 15, le otorga los 15 días para que adopte las medidas. O sea, no le pregunta, mire, si usted quiere, vea cuál le parece mejor, vea cuál puede cumplir, sino que le está diciendo, mire, tiene 15 días para que adopte las medidas. En este sentido, yo quisiera creer, ¿verdad?, que existe la posibilidad de que eso suceda, pero conociendo el actuar de los funcionarios, del presidente, en general de este gobierno, creo que podría haber un incumplimiento y entonces va a haber que seguir con el trámite siguiente en la comisión y lo más seguro que pase a la corte, ¿verdad? El caso de los dos compañeros. Muy brevemente, Luis, tú tienes información, así como nos ha ampliado ahora el licenciado Quintanilla, sobre la salud. ¿Hay algo que se pueda conocer, algo sobre el caso de Ruth, sobre su salud, sobre su condición psicológica, etcétera? Sí, bueno, fíjate que Ruth a la fecha de su captura no tenía ningún padecimiento crónico. Eso es bueno, ¿verdad? Bueno, yo creo que está de más la parte emocional, la parte psicológica. Ella sentó un precedente, ¿verdad? El día de la audiencia, las palabras que ella utilizó, las frases que ella utilizó ese día, incluso se siguen utilizando, ¿verdad? Sí. En redes sociales, entonces creo que está de más mencionarlo, pero en cuanto a su salud, mira, el problema no es que ella no haya tenido a la fecha de su captura o a la fecha de la audiencia una enfermedad crónica, sino que es lo de probable del sistema penitenciario. Es decir, lo grave es que se conoce, y ya Enrique lo ha mencionado, por ejemplo, perdón, ya Jaime ha mencionado el caso de Enrique, que en menos de un mes ha bajado 25 libras o casi las 25 libras. Eso es lo grave, que la gente puede entrar al sistema penitenciario sano y ya no salir de ahí con vida. O sea, ese es lo grave. Entonces, en el caso de Ruth, todavía no tenemos conocimiento de su estado de salud, pero
creemos que estas medidas cautelares abren la posibilidad, ¿verdad?, de no solamente conocer de su salud, pues, sino que cambiar también esa posibilidad de que tenga asistencia médica. Licenciado Quintanilla, ¿qué viene entonces? ¿Con qué nos quedamos? ¿Esperamos 15 días? ¿Cómo mantenemos pendiente? ¿Qué es lo que está pensando hacer en estos próximos días ya para cerrar y que nos deje un poco la perspectiva? La verdad que estarán informados porque nosotros, además de la otra semana, estamos presentando escritos por iniciativa propia sobre el derecho de petición que tenemos, tanto en el juzgado cuarto de instrucción como en la sala de lo constitucional, sobre el tema de la habeas corpus, es decir, haciendo las consideraciones pertinentes sobre la vinculación con los casos que tenemos pendientes de esta resolución, es decir, que sea lo pertinente. Muy puntualmente sería, en el caso del juzgado cuarto de instrucción, mire, aquí está esta resolución de estricto cumplimiento, por tal razón. Entonces necesitamos que le dé oficio al Centro Penal Occidental, donde se encuentra el Nicanaya, para que se nos permita, tanto a la familia como a nosotros, tener comunicación con él. Esa es una. La otra es, igualmente, que se señale audiencia para revisión de medidas en vista que tenemos hechos nuevos, etcétera. Y hacer cargar toda la batería de instrumentos internacionales que tenemos para que ellos los tomen en cuenta y en consideración a efecto que se dé la medida sustitutiva. En el caso puntual de la Corte, con mayor razón, porque el habeas corpus ellos se limitaron a admitirlo solamente por el tema de salud, que es lo puntual que dice la misma CIDA ahora, más el tema de que no está, digamos, garantizada la defensa. Hoy con mayor razón con la comunicación. Así que eso va a poner, digamos, en tela de juicio si la situación de los jueces realmente son valientes, son imparciales o qué. Y lo que decía, retomo lo que decía Luis, y también ha dicho Luis, ¿qué pasa si no lo cumplen? Cada quien, como decíamos en los tiempos de los juegos, va de escondedero, cada quien salva su pellejo. Aquí el funcionario que se metió en eso, el fiscal, que los policías de la detención, el fiscal que lleva el caso, el fiscal jefe de la unidad, el juez que conoció de la audiencia inicial, la Cámara que resolvió sobre la apelación de la medida sustitutiva o no, que la denegó. Todas las personas que están involucradas en esto van a salir responsables. Y que si esto no se acata, va a pasar no solamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto por cuestiones también de Naciones Unidas, porque es otro sistema de protección de derechos humanos, un delito de lesa humanidad, nos vamos a la Corte Penal Internacional. Y eso es lo que nos da un poco de fortaleza, no en un revanchismo, decir que al final nosotros tal vez no, pero sí hay gente en el extranjero que nos van a ayudar en ese tema, ¿verdad? El tema de la ya estoy igual que usted, callando el tema. Ya, entonces el tema es ese, ¿verdad? Nosotros sí tenemos un equipo también de abogados internacionales, igual Cristosal nos ayudó acá, nos va a seguir ayudando en el tema, digamos, de la denuncias y hacer valer los derechos de estas personas y son vulnerados al extremo que sea ante las instancias internacionales. Y ahí sí le digo, ayudar de Troya porque nos vamos a tardar quizás, pero la gente se va a... Bueno, quiero agradecerles. Yo quiero agradecerle, licenciado Quintanilla, por el tiempo. Yo le quiero decir que vamos a estar pendientes. Y a la gente hay que decirle que hay que orar también, porque esperemos que esto, también la energía del país suma, ¿verdad? Hay que sumarnos todos. Y me quedo con ese mensaje tuyo, Ingrid. El 27, Ruth cumple años. Y ese día hay que levantar la voz todos, para que ella sea un símbolo de lo que en realidad el país necesita. Justicia. No se está pidiendo nada que no sea lo que merecen los ciudadanos. Quiero pedirte, Ingrid, así de manera muy puntual y breve, una reacción sobre la resolución de los líderes ambientalistas de Santa Marta,
¿Qué señal te genera eso también? Yo creo que aprovecharte, pues, que están por aquí. Entonces, ¿cómo lo ves? Justamente, Franklin, si nos iba a dar la oportunidad de despedirnos, iba a hablar de eso en solidaridad con los compañeros defensores medioambientales que actualmente están sufriendo también, porque usted sabe, tienen orden de captura, y este día por segunda vez se les declaró inocentes, ¿verdad? No hay cargos penales en contra de ellos por segunda vez. Y fíjese bien lo grave que ha sido este caso por el tema de la minería metálica, porque esto se ha politizado. Fue una detención completamente arbitraria. Un doble juzgamiento. Y aquí los amigos abogados saben esto, violando el principio de non bis in idem, no ser juzgado 2 veces por la misma causa. Y ellos han sido juzgados 2 veces por la misma causa. Entonces, estigmatización pública que se ha hecho en contra de los compañeros. Actualmente 3 de ellos están mal de salud, ¿verdad? Afectación a la economía, a los derechos de la comunidad, aparte de la afectación directa a ellos. Yo el llamado que les hago, bueno, primero estoy muy contenta, porque realmente, como usted dijo al inicio, hoy ha sido un día, bueno, ayer las medidas cautelares, hoy esta resolución en favor de los compañeros, yo me siento muy contenta y mi abrazo de verdad solidario primero con ellos, que son los que han sufrido directamente esto, en segundo lugar con sus familias, con la comunidad que es cuna de defensores de derechos humanos de Santa Marta, ¿verdad? Esta es una victoria de todo el pueblo y el llamado que le hago a la autoridad, ¿verdad? Que por favor ya no sigan gastando dinero, ¿verdad? Nuestros recursos públicos y vayan a querer apelar a esta resolución de inocencia, ¿verdad? Esperamos que no lo hagan. Y el control de protección también internacional que hay que aplicar, viendo ya este buen resultado de los compañeros abogados en la Comisión Interamericana. Ahí me quedo. Bueno, Ingrid, gracias. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Licenciado Quintanilla, gracias por el tiempo y por haber compartido toda esta información. A la familia del doctor Anaya, de verdad, envíele nuestro mensaje de esperanza. Nos deja preocupados por esta pérdida de peso, que no es normal. Y le pido ahí que nos mantenga siempre informados. Claro. Muchas gracias. Trasladaré esos deseos y sentimientos a la familia. Luis, gracias por siempre estar en la jugada y por ayudarnos a organizar este tipo de encuentros. Yo creo que a la comunidad le generan también información real, porque la gente puede caer en desinformación. Fíjense que ya andan diciendo, no, si eso no es nada, hombre, no le pongan interés, eso mejor hay que salirse de ese organismo. Ese tipo de cosas, toda la gente hay que informarle. Te agradezco, Luis. Sí. No, a la orden, y felicitar también a los compañeros aquí ponentes que han estado hoy con nosotros, ¿verdad? Porque, como tú decís, lo importante es dar la información más veraz y certera posible a la población. Listo, nos quedamos por acá. De verdad que programazo hemos hecho. Esperemos que esto se logre reproducir. Ahí le dejamos la tarea a la comunidad, que es parte de su trabajo. Compartan, ¿verdad? Nos quedamos para la próxima. Los invito mañana en Virales y en la noche tenemos cadena nacional con el anfitrión. Allá va a estar Alex atendiéndonos desde su casa, patria querida. Buenas noches, gracias y nos vemos mañana. Un fuerte abrazo.